Pues hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, un placer tenerte con nosotros, calentito todavía en este momento que estamos comentando la última reunión del BCE, las últimas informaciones desde la Autoridad Monetaria Europea. ¿Te ha sorprendido algo, para empezar por lo más reciente? Del BCE, pues tampoco demasiado, la verdad. La decisión en sí misma de subir 25 puntos básicos estaba más que descontada. Luego, posteriormente, el mensaje de que probablemente subirán en julio, pues un poquito lo mismo. Y si acaso, bueno, sí que es verdad que las publicaciones de las previsiones macroeconómicas y la revisión intensa al alza de la inflación subyacente, pues pueda abrir la puerta a que haya nuevas subidas, ¿no? Lo que pasa, bueno, habrá que ver hasta qué punto el Consejo del BCE encuentra un quórum ahí lo suficientemente importante para acometer esas subidas, ¿no? Que parece que puede ser complicado porque tienen sensibilidades muy diferentes en materia de tipos y alcanzar un acuerdo que contente a todas las partes va a ser complicado. Pero evidentemente una inflación subyacente del 5,1 para 2023 en media es una inflación todavía demasiado alta. Sí, a ver también cuánto influye lo que pasa en el otro barrio, ¿no? En Estados Unidos, donde allí sí hubo ayer más novedades y más sorpresas, ¿no? ¿Qué fue lo que te sorprendió a ti más? Ahí sí que es cierto que, bueno, la decisión en sí, normalmente los bancos centrales en las decisiones efectivas no suelen sorprenderse, ahí tienden a ser bastante aburridos, porque te lo adelantan con antelación y el mercado, pues bueno, ya se sitúa más o menos en el escenario más probable que se suele dar, ¿no? Pero el guidance que trasladan posteriormente, ahí sí que hubo sorpresas, ¿no? Nosotros, hombre, no descartábamos un ajuste adicional, que pudiesen dibujar un ajuste adicional de 25 puntos básicos. No era el escenario base, pero tampoco lo descartábamos, pero lo que sí que no veíamos eran los 50 que señalaron los dots, ¿no? Y ahí sí que es verdad que la sorpresa fue importante, para nosotros y para los mercados también, ¿no? Claro, porque en realidad lo que no es muy habitual es ese tipo de movimientos de paro un poco, pero dentro de un tiempo igual va a subir, ¿no? De hecho, ha habido bastante crítica en el sentido de, hombre, si había que subir 25 puntos o 50 más, pues hacerlo ya antes que hacer una pausa y luego volver a arrancar, ¿no? Hombre, el timing podríamos decir que es discutible, las cosas como son, porque bueno, si me estás diciendo que bueno, que estás dibujando ajustes muy selectivos en momentos que bueno, que ves que la cosa no va como tú valoras en un principio, pues bueno, puede llegar a tener sentido que plantees esa parada, ¿no? Pero da la sensación de que lo que la Reserva Federal ha dibujado es un escenario donde paro en junio para luego posteriormente subir en julio y septiembre de una manera, no voy a decir predeterminada, porque ellos siempre dicen que eso no está prefijado de antemano, pero con una probabilidad bastante importante, ¿no? Y ese timing es lo que chirría un poco, porque bueno, si lo ves tan claro, pues bueno, realiza la subida ya a partir de realizar la subida en junio, realizar la subida en julio y se acaba el tema, ¿no? Pero en ese sentido el timing sí que es un poco extraño, ¿no? Es un poco extraño. ¿Qué creéis que ha buscado Powell con este movimiento? Pues sinceramente yo creo que hay un intento bastante claro por querer llevar al mercado hacia un contexto de mayor restricción monetaria, que no lo están consiguiendo. El problema que está teniendo la Reserva Federal básicamente es ese, ¿no? Que quieren llevar las rentabilidades para arriba, pero les cuesta mucho porque el mercado, a la menor opción, pues compran los treasuries de forma bastante importante y al final, pues bueno, lo que hacen es plantear una relajación, ¿no? Entonces, nosotros, hombre, sí que valorábamos que el mensaje de Powell podría llegar a ser bastante agresivo, bastante hawkish, en un intento, pues bueno, por mantener al mercado en esas condiciones. Pero bueno, lo cierto es que le ha durado muy poco, porque acaban de salir unas demandas de desempleo que no es que sean horrorosas, pero tampoco son buenas, y el Treasury prácticamente se ha compensado las pérdidas del día de ayer, con lo cual, pues bueno, ahí está la problemática que tiene la Reserva Federal en la fijación de su política monetaria, ¿no?
Claro, el asunto es, yo antes estaba viendo un gráfico, lo hemos puesto en el conjunto del directo de esta retransmisión, en el que se veía cómo llegan las pausas en las subidas de tipos de la Reserva Federal y unos meses después llega la recesión, que suele cumplirse, ¿no? Muchas veces pensamos que deja de subir cuando ya está la recesión. No, normalmente es un poquito antes cuando llegan las pausas. ¿Llegará entonces en los próximos meses? La recesión es difícil de valorar. Desde luego existe un riesgo y eso es innegable. En Estados Unidos concretamente estamos viendo ya señales bastante en línea con lo que debería ser por lo menos el inicio de una recesión, ¿no? Hay indicadores adelantados que solemos utilizar de forma bastante frecuente y que ya estarían en esa zona. El indicador adelantado de la Conference Board, por ejemplo, está planteando claramente niveles de recesión, ¿no? Habrá que ver, habrá que esperar. Un factor importante en este sentido va a ser el mercado laboral. Si el mercado laboral empieza a plantear señales de debilidad bastante más claras, pues entonces ese riesgo ya será especialmente intenso. A día de hoy, estamos en una situación no perfecta, porque la direccionalidad de los datos, sobre todo de las demandas de desempleo, van en línea con una tendencia alcista, pero tener demandas de desempleo de 262.000 tampoco está en línea con una recesión, y eso hay que tenerlo bastante presente, ¿no? Sí, ayer en la Fed, en su resumen de previsiones, sí preveía ese debilitamiento del mercado laboral, ¿no? Me parece los datos que veíamos era que se fuera hasta el 4,6% el año que viene. Es un poquito más un poquito más, bastante más que los niveles en los que está ahora, pero tampoco, parece que la Reserva Federal en el fondo sigue pensando en ese aterrizaje suave como opción plausible. Sí, es un factor que ellos siempre han valorado, y de hecho las revisiones al alza en materia de crecimiento para 2023, un poco lo que te señalan es eso, es que la Fed no valora que vaya a haber una recesión en el corto plazo, y probablemente ese haya sido otro de los factores que les ha llevado a incrementar ese nivel de llegada en 50 puntos básicos, que luego evidentemente habrá que ver si se acometen o no, porque sabemos que ellos siempre dicen que las decisiones no están prefijadas, que son data dependent, y evidentemente si tienes datos que confirmen un contexto de debilidad bastante importante en los próximos meses, es factible que puedan dar marcha atrás, ¿no? Pero evidentemente si se mantiene el contexto actual, es razonable pensar que al menos una más van a hacer. ¿Cómo crees que le puede afectar a la renta fija a corto y medio plazo esta fase de los bancos centrales? A ver, lo que hay que tener presente es que evidentemente los bancos centrales llevan un proceso de subida de tipos bastante intenso, eso es verdad. El nivel de llegada probablemente no habremos llegado ahí, eso también es verdad, pero hay que mirar un poco las cosas con perspectiva. Y la Reserva Federal empezó el viaje de subida de tipos estando en 0 y ahora los tiene al 5,25, ¿no? Al máximo, el rango entre el 5 y el 5,25. En el BCE estábamos al menos 0,5 y con el tipo DEPO y a día de hoy estamos en el 3,50. Es decir, el bagaje que llevamos ya es bastante importante. Entonces, el 80% del camino, por poner un nivel, ya estaría ahí, ¿no? Ya estaría puesto precio. Por lo tanto, en ese sentido, la situación, existiendo incertidumbre, no es tan negativa como la que podíamos tener, por ejemplo, en el 2022, donde estábamos prácticamente en el inicio de ese camino, ¿no? Sabemos que está cerca. La cuestión es ver cuántos ajustes adicionales hay que hacer, pero serán ajustes, no serán procesos de subida de tipos continuados, ¿no? Y en el otro lado también luego ver si hay recortes o no y cuál es el ritmo de los recortes, ¿no? Pues esta mañana nos preguntaban en Twitter, y para cuando empiecen a bajar los tipos, ¿qué tipo de fondos podrían ser interesantes? Claro, depende de cómo bajen los tipos. Si bajan porque hay una recesión tremenda, es muy distinto que si bajan porque poco a poco se va aumentando esa desinflación. ¿Vosotros estáis haciendo algún cambio ahí? No, nosotros ahora mismo no vemos la bajada de tipos, entre otras cosas porque el riesgo de recesión existiendo no es una certeza. Luego habría que ver la cuantía o la intensidad de la recesión. A día de hoy, salvo que surja algo que no se espera, tampoco es de esperar una recesión especialmente importante.
y bajo una recesión que no es especialmente importante y unas expectativas de inflación, pues bueno, de un 5,1 o de un 4 y pico en Estados Unidos, es complicado que la Reserva Federal y el BCE acometan bajadas intensas de tipos. Nosotros valoramos pues un periodo de mantenimiento bastante prolongado, y en ese sentido probablemente sea uno de los riesgos que todavía existen en la renta fija, ¿no? El mercado todo está pues bueno, un poquito RQR con los recortes de tipos, y ahí sí que puede haber un poquito de pues bueno, de decepción, pero siempre teniendo en cuenta que eso que el grueso del camino ya está hecho. No sé si desde el punto de vista de asset allocation habéis hecho algún cambio recientemente, en las últimas semanas, a la luz de los datos económicos. No, la estrategia sigue siendo más o menos la misma que hemos planteado desde un inicio. Trasladábamos un contexto donde en renta fija privada pues bueno, planteábamos una mayor ponderación en duraciones relativamente cortas, entre otras cosas porque estás reduciendo el riesgo de duración, y adicionalmente con una curva invertida, pues bueno, tampoco tenía demasiado sentido entrar en según qué riesgos, sobre todo a principios de año. Sí que es cierto que señalábamos que bueno, que entendíamos que los tramos largos iban a estar en un contexto de cierta lateralidad, y que cuando llegasen a tocar según qué zonas, pues bueno, convendría pues exponerte un poquito más a esa duración, a incrementar un poquito más las compras de duraciones un poquito más largas, con bonos con vencimientos un poquito más largos, ¿no? Eso ha ido funcionando bastante bien. Teníamos un nivel objetivo más o menos en el 10 años alemán del 2,50, un poquito por encima del 2,50, y las recomendaciones eran esas, y por ahora pues bueno, está funcionando bastante bien, y en la medida que no vemos que vaya a haber pues bueno, bajadas de tipos pues de cierta cuantía en un periodo de tiempo todavía prolongado, y que la inflación va a estar en un contexto de desaceleración, pero todavía va a seguir siendo bastante persistente, pues bueno, por el momento esa estrategia creemos que todavía es factible. A medida que vayamos avanzando en el año, ya entremos en la fase final del mismo, incluso en 2024, pues ahí bueno, ya podríamos plantearnos pues eso, un incremento de las duraciones un poquito más extensa, pero por ahora mismo estamos cómodos donde estamos. Bueno, pues lo iremos siguiendo en ese momento, a ver si llega, siempre cuando se hablaba del año de la renta fija, las rentabilidades que uno esperaría ver para que fuera realmente el año de renta fija sería esa, ¿no? Que empezáramos a ver cómo la docente lateral. Bueno, pues ha sido un placer tenerte con nosotros, Borja. Igualmente. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros.